En el año 2001 lanzaron una película llamada Destino de Caballero, bueno, el nombre en español, y en esa película sucedía algo muy particular que quisiera mencionar. Había un chico, la historia empieza de un niño muy pequeño que su padre reparaban los techos del lugar eh, cuando tenían goteras, y el niño ve pasar una caravana donde pasan caballeros, nobles, etcétera, y él dice, yo quiero llegar, cuando sea grande, yo quiero ser un noble, yo quiero ser un caballero. Y alguien que está ahí cerca se ríe y dice, eso nunca va a pasar, eso no va a ocurrir nunca. Y el padre le dice, si tú crees, tú lo puedes lograr. Si tú crees, tú puedes hacer lo que tú te propongas, en resumen. Muchas veces nosotros creemos que por haber nacido en alguna situación económica o por haber nacido en algún país o por estar en una ciudad específica, no podemos lograr las cosas que nos proponemos hacer o no podemos lograr nuestros sueños o nuestras metas. Acompáñame, por favor. Vamos a ver hoy la vida de Jefté, en donde vamos a darnos cuenta de cómo pueden cambiar las situaciones de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a la actitud que cada uno de nosotros podemos tener en diferentes situaciones. Dios te bendiga. Bienvenido. Había un hombre que había sido hijo de una prostituta y bueno, aún en nuestros tiempos el ser hijo de una prostituta no es algo bueno, la sociedad no lo mira como algo bueno, la sociedad lo tacha, lo margina. En aquel entonces, en la historia que nos remontamos, era quizás peor y encima la prostituta tenía una nacionalidad diferente a la de los judíos. Él era hijo de Galaad y Galaad tuvo más hijos. Y sus hijos en determinado momento le dijeron, tú no tienes parte con nosotros, tú no perteneces a nuestra familia porque tu madre es diferente a la nuestra y te tienes que ir. Y lo sacan de la casa de su padre, lo sacan del país en donde vivía y él se tiene que ir al exilio. En cualquiera de nosotros, incluyéndome, esto hubiera sido un motivo de desánimo, un motivo de se acabó la vida, un motivo de algo muy, muy, muy negativo. Eh, y muchas veces nos encontramos en situaciones similares, no directamente que nos saquen de nuestra familia, quizás, pero sí en donde creemos o vemos en donde no encajamos en diferentes lugares, no encajamos en diferentes situaciones y sentimos que nos han sacado, nos han exiliado, que nos han expulsado y creemos y podemos llegar a creer que no servimos para nada. Pero un momento, si Dios a ti te ha llamado, si Dios a ti te ha escogido para poder hacer grandes cosas, no importa el lugar donde estés, no importa el lugar en donde te muevas, no importa el lugar donde trabajes. Ya lo comentábamos con la vida de José, que sucedió muy similar. ¿Se recuerdan ustedes cuando en este caso a José no lo sacaron, a José no lo expulsaron, a José sus hermanos confabularon para matarlo? En este caso lo sacan, en este caso lo exilian. Pero este joven, hablando de Jefté, que para empezar su nombre significa el libertará o el libertador, o Jehová abrirá, él abrirá. Este joven tenía una actitud diferente, tenía una actitud de victoria, él sabía, él tenía, pongámoslo así, él tenía bien clara su identidad. Cuando tú llegas a Cristo, el Señor te dice, tú eres hijo de Dios. Ahora, porque tú has creído, tú eres hijo de Dios. Cuando tú llegas a entender esa verdad, cuando tú llegas a comprender esa verdad, que tú eres hijo del Creador, hijo de aquel que hizo que todo lo que vemos sea hecho, y tú logras comprender que tus derechos por ser hijo de Dios son grandes, tus privilegios por ser hijo de Dios son grandes, entonces no va a importar la situación en la que vivas, no va a importar la ciudad que vivas, no va a importar el país que vivas, no va a importar el trabajo que tengas, no va a importar la la situación económica que tengas, porque tú crees en una palabra. Y esa palabra es, yo soy hijo de Dios.
Y no estoy hablando solamente para aquella gente que no tiene, no estoy hablando solamente para aquella gente que los han sacado, estoy hablando para aquella gente que cree que no tiene, porque aún hay gente que en abundancia, aún hay gente que con muchas riquezas se sienten solos. Hay mucha gente que teniéndolo todo, se sienten que no tienen nada, que nada les pertenece. Y es que cuando estás sin Cristo, cuando estás viviendo una vida, aún en el cristianismo, no estás agarrado y no estás viviendo de acuerdo a lo que Cristo te manda a vivir, entonces tu vida no tiene sentido, tu vida no tiene propósito, tu vida no tiene una dirección clara. Pero cuando tú tienes que venir y comprender, bueno, el Señor me ha escogido a mí. O sea, desde el momento en que yo entro yo soy cristiano, en el momento en que yo acepto a Cristo Jesús en mi corazón, en el momento en que el Señor salva mi vida, yo tengo un propósito, yo tengo una razón de ser. No estoy muy de acuerdo con eso que dice, tú eres cabeza y el Señor te ha llamado a ser cabeza. Momento, no, el Señor no te ha llamado a ser cabeza necesariamente. Tú tienes que saber hacia dónde el Señor te ha llamado, pero no necesariamente todos tienen que ser cabeza, porque si todos fueran cabezas, imaginemos, seríamos un monstruo de muchas cabezas. No, la iglesia no es así. Ya lo decía Pablo, unos somos manos, otros somos ojos, otros somos pies, ¿sí? Cada quien tiene una diferente función, pero aquí el punto es saber cuál es la función que el Señor te ha mandado, cuál es la función que el Señor te ha llamado, cuál es la función que el Señor te está preparando y cuál es la función que el Señor quiere llevarte. Cuando Jefté sale al exilio, sucede algo bien particular. Y es que mucha gente, dice algunas Biblias, mucha gente, muchos bandidos, pero cuando nos acercamos la lupa, cuando acercamos el zoom hacia esa palabra, vemos que mucha gente desempleada, mucha gente sin propósito se le acerca y juntan una banda. Por favor, quiero que comprendas algo con esta porción de la Biblia. Todo lo que estoy hablando está en Jueces 11. Yo quiero que comprendamos algo. En ningún momento Jefté se volvió un bandido o un gángster, una pandilla mala, haciendo el mal de ninguna forma, porque Jefté tenía muy claros sus principios, tenía muy claros los mandamientos y sabía realmente qué era lo bueno, qué era lo malo. Así que viendo esto, se le acercan un montón de gente y él empieza a prepararlos, él empieza a darles una razón de ser, él empieza a darles un propósito. Recordemos que lo mismo sucedió en el caso de David cuando lo estaba persiguiendo Saúl. ¿Se recuerdan ustedes? Allá, en la historia de él y en la historia de David, perdón. Y él se va y huye hacia la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam, la misma situación. Llega gente sin propósito, llega la gente desempleada, llega la gente sin ningún sentido de la vida. Y él empieza a prepararlos. Ojo con esto. Es muy difícil preparar un ejército con buenos hombres. Es muy difícil. Cuanto más es complicado preparar a gente para la guerra, que no son guerreros, que no están preparados en la milicia. Lo que hizo David solamente lo puede hacer, y Jefté solamente lo puede hacer un verdadero líder. Yo quiero que por favor tomes en consideración esto. Tú no estás en esta tierra con un despropósito. El Señor a ti en la Biblia te ha dejado muchos mandamientos. El Señor a ti en la Biblia te ha dejado muchas formas de poder servirle. No necesariamente, y ojo con esto, no necesariamente significa tú tienes que ser un evangelista. Y si no eres evangelista, no eres nada. Porque si todos fuéramos evangelistas, lo mismo del ejemplo anterior, la iglesia estaría solo llena de evangelistas y no habría crecimiento. La iglesia estaría solo llena de evangelistas y no habría quien pudiera servir. El Señor te ha mandado a ti a servir. El Señor te está llamando a ti con un propósito. ¿Cuál es ese tu propósito? Tú tienes que preguntárselo. Tú tienes que, por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, confirmar qué es lo que Dios tiene para tu vida. En oración, por consejo, pero sobre todo la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Cuando tú encuentras ese propósito, entonces, tú puedes ir a trabajar con la gente, que muchos los ven como igual de misma forma exiliados, despreciados, pero tú puedes formar de ellos un ejército verdadero. Si no, mira lo que pasó con David. Esa gente que no tenía ningún propósito, esa gente que no servía para nada, se convirtieron en los valientes de David.
Y ojo que los valientes de David era la élite, era la crema innata del ejército de David. Y el ejército de David era un ejército potente, un ejército fuerte. Lo mismo que pasó con ellos, porque más adelante sucede algo. Él estuvo mucho tiempo fuera y en ese tiempo los amonitas estaban, los de Amós, bueno, sí, en este caso, los amonitas estaban atacando y tomando parte de las tierras de Israel. Y ya los de Israel ya no podían hacer nada más, ya no sabían qué más hacer, no sabían hacia dónde no sabían hacia dónde ir, no sabían a quién llamar, intentaban atacarlos y perdían, intentaban hacer lo que sea y perdían. ¿Y qué hicieron? Se recordaron de aquel que habían sacado, se recordaron de aquel que habían expulsado. En este caso estamos hablando de Jefté. Y lo mandan a llamar. Él sabía la gente lo que Jefté era capaz de hacer, porque se conocía su historia en toda la tierra. Y hablamos de que él se mantenía con su gente y mantenían haciéndose incursiones. Y entonces lo mandan a llamar. ¿Qué hubiera pasado contigo y con mi persona si nos sacan a nosotros de nuestra iglesia, de nuestro trabajo, de nuestros amigos, nuestra familia, y al cabo del tiempo nos llaman porque nos necesitan? Quizás muchos de nosotros hubiéramos dicho, no, ahora que se mueran, es una expresión obviamente, o ahora que ellos miren cómo salen, o ahora que miren ellos cómo hacen. Pero no sucedió así en el caso de Jefté. Él entendió la situación que estaba pasando y él vio que era una oportunidad y una restitución de Dios hacia su vida. Cuando tú estés pasando una situación adversa, cuando tú creas que todo está en contra de ti y que todo el mundo conspira para poder expulsarte, para poder sacarte, para poder traerte a un lado, de la misma manera como hicieron con José, sus hermanos, la esposa, Potifar, etc., espérate y mantente confiando en Dios, porque Él en su momento preciso, en el momento que Él ha determinado, Él va a levantarte y te va a llamar y va a restituir todo lo que te quitaron y lo va a restituir en creces. Lo llaman a Jefté y le dicen, necesitamos que por favor lideres a nuestro pueblo. Necesitamos que por favor lideres al pueblo en batalla. Pero Jefté ya los conocía, ya se las había hecho una vez. Y dijo, bueno, no me la hacen dos veces. Yo les ayudo, pero por favor, pero ustedes me hacen a mí líder de Israel. Yo los ayudo, pero ustedes a mí me hacen líder de la nación. Y ellos dijeron, está bien, hazlo, pero necesitamos que nos liberen. Sucede entonces, te estoy contando un poco la vida de Jefté, pero vamos a ir aprendiendo, estamos aprendiendo de ella. Sucede entonces que Jefté va y habla con el rey de los amonitas y le habla de una forma diplomática. Ojo aquí con esto. Jefté no entró a la carrera a venir y a sacar espada y a cortar cabezas de ninguna forma. O sea, Jefté no llegó emocionado diciendo, bueno, ya me armaron, ya me pusieron a mí aquí de líder, ahora vamos a hacer destrozos. Jefté tenía ya, por todo lo que había pasado, por todo lo que había sucedido, había tenido la experiencia y la madurez necesaria para poder trabajar una situación de estas. Los tiempos de exilio, los tiempos en donde todos te dan la espalda, sirven para que tú adquieras madurez. Recuérdense lo que hablábamos en los videos anteriores con respecto a los beneficios del desierto. El estar en un desierto no es malo, el estar en un desierto sirve para preparar tu vida. Y en este caso le sirvió a Jefté. A Jefté lo preparan y él viene y habla con el rey, trata de razonar de forma diplomática y explicándole los motivos por los cuales era necesario que las tierras que le habían quitado a Israel se las tenían que devolver, porque el Señor ya se las había entregado. Obviamente, según como vemos en la historia, el rey le habló de una forma imprudente, él le vuelve a tratar de hablar para que por favor cediera y el rey lo ignora. Cuando el rey lo ignora dice, bueno, está bien, si es así, voy a tener que acudir entonces a las armas. Aquí sucede una cosa muy, muy singular en la que muchos recuerdan a Jefté, y es que hace él un pacto. Muchos lo ven como un pacto precipitado, muchos lo ven como un pacto que él tomó a la ligera, pero al final él hizo un pacto y dijo, bueno Señor, si tú me das a mí la victoria,
Si tú me entregas a mí, a tus enemigos, yo te prometo algo, que la primera persona que la primera persona que venga a recibirme cuando yo regrese de batalla sea entregado a ti o sacrificado. Y muchos aquí dicen, bueno, aquí lo que sucedió es que cuando la primera persona que regresó se sacrificó. Aquí tenemos que acercarle un poco a la lupa y lo vamos a ir a ver más adelante qué es lo que sucede en realidad. Pero él viene y hace un pacto con el Señor. Él le da una promesa al Señor. Y el Señor le entrega a los enemigos y a Jefté y él los vence. Obviamente, él los derrota. Y los enemigos tuvieron que huir, las tierras son tomadas de nuevo. Y el Señor, bueno, obviamente le da la victoria. Y cuando regresa sucede algo. La primera que salió a recibirlo fue su hija. Y él le dice, Dios, ¿por qué tú saliste si no sabes lo que yo acabo de decir? Se le rompió su corazón y le cuenta a su hija cuál fue la promesa que hizo con el Señor. Y la hija, en lugar de venir y decir, no, eso fue un trato que tú hiciste con Dios, no me tomes a mí en cuenta, eso que hiciste fue tú y Dios, a mí ni me preguntaste nada. En lugar de eso dice, ok, lo acepto. Lo acepto porque tú me has formado de una forma en la que me has enseñado que cuando uno le da algo al Señor, cuando uno le promete algo al Señor, tiene que cumplirlo. Notemos aquí que la enseñanza que le había dado Jefté a su hija era una enseñanza de obediencia, una enseñanza de amor hacia el Señor. Y viene ella y va y llora su virginidad porque precisamente lo que había pasado es que ella debía ser entregada al Señor, debía ser entregada al servicio. Muchos aquí dicen que ella fue entregada en sacrificio. Eso de ninguna forma es así, porque para empezar lo que decíamos al principio, Jefté conocía las leyes y era pegado a la ley de Dios. Y en la ley de Dios es prohibido dar a un hijo en sacrificio. Entonces, para empezar, él, conociendo las leyes, no lo hubiera hecho. Y segundo, los sacerdotes no se lo hubieran topado. Además, y en un futuro, después él es reconocido en alta estima. Dios te llamaba a ti a servirle. Y igual a la manera de Jefté, recordemos también que está el caso de Onésimo. Onésimo, su nombre significa útil. Pero si nosotros podemos ver la historia de él, podemos darnos cuenta que en determinado momento, por falta de identidad, él fue una persona inútil para el ministerio, él fue una persona inútil para el servicio. No hagas tú lo mismo que de venir y por no saber quién eres, por no saber en qué lugar el Señor te ha llamado, por no saber a lo que el Señor te está preparando, tú puedas convertirte en una persona inútil. Después de esto, tiempo después ya Pablo lo llama al servicio y dice que lo llama y lo convierte nuevamente útil porque él ha pasado tiempo en las cárceles con él. Imaginemos el aprendizaje, imaginemos todo lo que recibió de parte de Pablo estando en las prisiones. ¿Qué necesitas tú para poder ser útil? ¿Qué necesitas tú para prepararte? Pégate al ministro que el Señor te ha dado, que el Señor ha puesto en tu iglesia. Pégate al ministro que el Señor te está mostrando, al líder que el Señor te está mostrando y absorbe todo lo que puedas de él para poder convertirte en útil. Y absorbe todo lo que el Señor le da a él para que tú, en tu vida, puedas ser una vida de utilidad. Recordemos que el Señor nos llama a grandes cosas. Recordemos que el Señor nos tiene un llamamiento grande, pero todo esto va a ser posible gracias a la preparación. Y claro, muchos me dirán, el Señor no llama a los aptos, el Señor llama a los escogidos. Claro, pero los escogidos tienen que prepararse. Y está bien, el Señor llama a un inexperto, a un niño, para poder venir y botar a un gigante, que en este caso estamos hablando de David y Goliat, pero él en lo escondido, donde nadie lo miraba, él ya venía y mataba a leones y a osos con sus manos cuando atacaban las ovejas. Y a la manera de David, el Señor está llamándote. Y a la manera de Jefté, el Señor te está llamando. Y a la manera de todos esos grandes hombres, Dios está llamándote para que puedas hacer tu obra, para que puedas hacer para que puedas cumplir el mandato que el Señor dio a tu vida. Te invito a que leas tu Biblia.
Te invito a que estudies cada uno de estos personajes. Te invito a que veas a los héroes de la fe en Hebreos 11 y puedas ver todas esas grandes hazañas que hicieron, todas esas grandes obras. Y por favor, quiero que te des cuenta de que no es gente que ha crecido con todas las comodidades necesariamente, no es gente que tuvo todo a su alcance. No, es gente que Dios escogió. Es gente que Dios llamó, los preparó y los hizo aptos. El Señor te está llamando a ti. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier escasez o en medio de cualquier abundancia, el Señor te está llamando a ti y quiere prepararte y quiere hacerte apto y quiere hacerte útil para su obra. Dios te bendiga. Recuérdate, Cristo viene pronto y Cristo viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Límpiate por favor y prepárate para la inminente venida de Cristo Jesús, para que nos halle a todos dignos, para que nos haya a todos preparados para poder irnos con Él y celebrar las bodas del Cordero. Dios te bendiga. Recuérdate por favor compartir este video. Nos ayudarías mucho suscribiéndote, con eso tú estás enterado cuando subamos otros nuevos videos. Si tienes algún comentario, si tienes alguna petición de oración, por favor, háznosla saber por medio de los comentarios. Nos vamos a enterar nosotros de los comentarios antes de que sean publicados, así que si es algo privado, ponlo ahí. Este mensaje es privado, por favor, no publicarlo. O puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección en contacto@soeizate.com o bien visitar nuestra página. Hay muchas formas para ponerte en contacto con nosotros. Te invitamos a que lo hagas. Te invitamos a que también, por favor, pues nos visites en nuestras redes y nos ayudes a poder esparcir este mensaje. Este mensaje es de bendición para tu vida. Este mensaje es de bendición, bueno, también para mi vida, obviamente, y puede ser de bendición para muchas personas. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.